¿Qué tal? Buenos días, alumnos de literatura de cuarto semestre. Un gusto saludarlos nuevamente. Pues todavía estamos viendo que algunos de sus compañeros se están conectando. Igual les doy la bienvenida a esta sesión del tercer corte de literatura 2. Eh, bueno, ya la semana pasada tuvieron una pequeña actividad que se entregó el día lunes, bueno, que tenía fecha de entrega límite el día lunes. Algunos tuvieron dificultades, algunos otros le entregaron de manera correcta. Aún me falta terminar de revisar algunas de sus actividades. Pues bueno, no sé, el día de hoy iniciamos la sesión. Vamos a iniciar. Esta es una sesión muy rápida de llevar a cabo, no nos vamos a demorar mucho, igual y terminamos un poquito antes. Pero antes de nada tenemos que establecer, pues bueno, les tengo que explicar los criterios de evaluación que llevaremos a cabo en este tercer corte. Si me escucho bien, nada más me gustaría saber si tengo buen audio, si me alcanzan a escuchar de manera correcta o si hay alguna dificultad que no se escuche. ¿Alguien que me pueda contestar? Alguien que esté ahí con su micrófono activado para que me pueda decir si se escucha de manera correcta o si hay que hacer alguna modificación. Diego, Martín, ¿alguien me puede confirmar si se escucha? Creo que yo no los escucho a ustedes. Tendré que verificar nuevamente la... Si están conectados... Martín, ¿puede activar su micrófono y hacer algún comentario? Porque no alcanzo a percibir si está... ¿Sí se escucha, Nancy? Ok, gracias, Nancy. Ok, nada más que... Me gustaría... Nancy, ¿pudiera activar su micrófono para ver si yo los escucho a ustedes? Porque creo que no los escucho yo a ustedes. Sino para reiniciar mi explorador y verificar qué es lo que sucede. Porque sí voy a requerir, bueno, interactuar con ustedes de manera directa. No sé, sigo sin escucharlos. Voy a reiniciar la... Ok, sí, ya escuché un par de micrófonos, así que yo creo que sí. No, ya regresé. Sí, ahora sí ya los puedo escuchar, gracias. Déjenles presento nuevamente. Y bueno, les explicaba bueno, ya ustedes hicieron una actividad. Ya realizaron una actividad correspondiente al tercer corte. En realidad este corte es muy sencillo ya como las fechas ya están muy próximas a concluir este semestre, pues bueno, también tenemos que darle un poquito de reducción a los temas y a las características y a la cantidad de trabajos que ustedes tienen. En este caso, pues bueno, estaban acostumbrados a una actividad por semana y pues bueno, mantenemos más o menos ese ritmo y pues bueno, eliminamos solamente una actividad para dar tiempo a realizar otro tipo de actividades. En este caso son 4 actividades sencillas, ya una ya la realizaron, ya solamente les faltarán 3 y lo demás es correspondiente a las asistencias o visualizaciones de las clases grabadas. En este caso, ok, la primera actividad era identificar, bueno, la primera actividad era del arte teatral. Era un mapa mental sobre las características del arte teatral, formato PDF o formato JPG. No era muy complicado, pues era una actividad muy sencilla. Un punto que también se me olvidó mencionar es que nuestro tercer corte tiene fecha del 17 de mayo al 11 de junio. Significa que para el 11 de junio nosotros tendremos que ya estar cerrando sus calificaciones. Significa que para el 11 de mayo pues bueno, ya todos ustedes tendrán que haber entregado la mayoría de sus actividades. Recuerden, por favor, entreguen sus actividades. Recuerden, conmigo hay la flexibilidad de que entreguen actividades a destiempo. O sea, vamos a suponer que se atrasaron un par de días en una actividad. Pero ya cuando se acerca la fecha de cierre de corte, independientemente de la actividad que a ustedes les haya faltado, si se atrasan, ahí sí ya no puedo hacer mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar calificaciones.
O sea, por ejemplo, en las primeras 3 actividades pueden atrasarse un par de días, pero ya con la última actividad ya no se pueden atrasar. ¿Por qué? Porque ya está próximo el cierre de las calificaciones, y si no la presentan en tiempo y forma, por más bien que les haya quedado, por más que quieran esa calificación, no se les podrá asignar porque la sumatoria de sus actividades ya se habrá realizado, y pues obviamente no vamos a hacer el proceso nuevamente. Pues bueno, aquí les explico brevemente las características. Ya ustedes realizaron la primera actividad. La segunda actividad es una comparativa entre el teatro antiguo y el teatro moderno. Estos dos temas, en términos del arte teatral y el teatro antiguo y el teatro moderno, son temas que estaremos revisando el día de hoy. Es algo sencillo y nos iremos muy rápido. Y bueno, como producto, al final de la semana ustedes estarán haciendo una infografía en donde identifiquen las diferencias entre el teatro antiguo y el teatro moderno. Hay algunas características que podemos identificar como diferentes. Y pues bueno, es una infografía en formato PDF, JPG. Recuerden incorporar suficientes imágenes y un texto que consideren que sea ilustrativo o en este caso representativo al tema que ustedes están sugiriendo. Después estarán realizando otra actividad que es correspondiente al tema del teatro expresionista y el teatro de lo absurdo, que son dos ramas del género teatral. Es un cuadro comparativo entre estos dos temas, entre lo que es el teatro expresionista y el teatro de lo absurdo. En los materiales de apoyo hay un par de videos, y en el material que ustedes tienen en el libro digital también hay información respecto a estos dos temas. Se hace en formato PDF o en formato Word, en este caso Doc. Cualquiera de los dos. Igual si lo hacen a mano no hay tanto problema, pueden hacer el cuadro comparativo en su libreta, no tengo inconveniente con eso. Recuerden, el valor de esta actividad igual también es del 20%. Y la última actividad es un elementos del montaje escénico. Identifica elementos del montaje escénico que también estaremos viendo el día de hoy en el tema del arte teatral. Estos elementos del montaje escénico, pues bueno, también aparecen en su libro y son ciertos que son necesarios dentro de una puesta en escena. Y pues van a realizar una pequeña maqueta o diorama de los elementos del montaje escénico. Yo les sugiero que por favor la maqueta puede ser realizada de manera simple. Por favor, les sugiero que no hagan maquetas que les lleven mucho gasto económico en términos de los materiales. Pueden utilizar materiales reciclables, pueden utilizar elementos que ustedes no requieran gastar, pueden utilizar hasta cartulinas que ya tengan en desuso, pueden utilizar material que haya sido utilizado en otras actividades, pueden hasta utilizar el mismo papel de algunos libros que ya estén en desuso, de los libros de texto, porque muchas veces esos libros ya no los requieren, ya sea de la preparatoria, ya sea de la secundaria o de la primaria, pero que finalmente ya no los utilicen. Pueden hacerlo con papel. Aquí, si tienen alguna duda entre lo que es una maqueta y un diorama, en los videos de apoyo de la actividad número 4 aparecen una serie de videos en los cuales se identifican las características de lo que es un diorama. Y una maqueta, pues ustedes ya saben que es una maqueta. En esta maqueta ustedes tendrán que representar estos elementos del montaje escénico. Hoy iremos viendo cuáles son los elementos del montaje escénico en este tema del arte teatral. Así que en este caso la evidencia no es una infografía en formato PDF, es una fotografía o un video explicativo de su maqueta. Nada más que aquí ya no alcancé a corregir porque inicialmente era una infografía, pero para generar algún tipo de variante en términos de sus evidencias, pues se optó por generar una maqueta o diorama. Recuerden, no generen mucho gasto en su maqueta. Yo no les estoy solicitando que generen un gasto excesivo en su maqueta. Pueden utilizar materiales reciclables o materiales que tengan en su casa, por favor, porque después generan, pues bueno, obviamente su trabajo tiene un valor en términos de calificación, en términos cuantitativos, pero lo que quiero es que identifiquen los elementos del montaje escénico, y eso puede ser tan sencillo como una maqueta de papel, y una maqueta de papel pues no requiere mayor problema más que pues literalmente papel. Pueden comprar un par de cartulinas y hacerlo recortando y tal, montando su maqueta. No sé si al momento hay alguna duda. Bueno, también después tenemos las sesiones en vivo, que será el 26 de mayo, que es el día de hoy, y el 9 de junio. Recuerden, obviamente, tienen que hacer su captura de pantalla y tener el registro de su asistencia en el chat. Obviamente, desde una vez les comento si pueden registrar su nombre en el chat para tener el registro de asistencia en el chat, y también que ustedes tengan su captura de pantalla para el momento en el que se les tome el porcentaje del 20% de asistencias grabadas o de asistencias o visualizaciones, pues bueno, tengan completo ese criterio.
No sé si al momento tengan alguna duda con respecto a la forma de evaluar este corte. Es sencillo, son 4 actividades y las asistencias, no hay mayor problema. En cuanto a las características, en cuanto a las actividades del libro, por ahí me preguntaban y pues bueno, en este caso, pues bueno, podremos omitirlas de manera obligatoria. Obviamente es opcional que las realicen en su libro, es benéfico en algunos aspectos, pero no, ya no será en este caso cuantificable, no será parte de su calificación en este corte. Y por lo mismo, para evitar que se saturen en términos de actividades, porque pues bueno, sí son consideradas algunas actividades y pues no quisiera que tuvieran algunas dificultades ahí con eso. No sé si tengan dudas con la forma de evaluar de este tercer corte. Una sugerencia para los que ya... una sugerencia para los que ya... bueno, para los que ya van en ordinario y que es muy probable que pasen la materia en ordinario, pues es que sigan con buenos resultados, pueden aún obtener buenas calificaciones, pueden obtener un 9, pueden obtener un 10 de manera sencilla, sin tanta dificultad, simplemente entregando y haciendo las actividades que se les solicitan. Y si ya están en condiciones de riesgo, les sugiero que de una vez vayan haciendo las actividades correspondientes al resto de los cortes. ¿Por qué? Porque son un requisito, no son la forma de evaluar, son un requisito para poder presentar los talleres de oportunidad y de recuperación. Parte de su calificación de taller de recuperación y oportunidad estará en términos de la totalidad de sus actividades del semestre. Desde un inicio ya ustedes ya han trabajado conmigo, ya saben que pues tienen que presentar la mayor parte, mínimo, de las actividades que presentaron en todo el semestre. De otra manera, sí se les evaluará el corte, sí tendrán obviamente su derecho a la evaluación de oportunidad y de recuperación, pero pues parte de la calificación o del criterio de evaluación pues son estas evidencias, así que si no presentan es poco probable que puedan aspirar a acreditar la materia. Así que por favor, si tienen atrasados trabajos, vayan realizándolo y en la medida de lo posible entregándolos. No importa que ya hayan reprobado los cortes, al final yo tengo un registro de actividades que ustedes han presentado y actividades que pues han presentado a destiempo, se las sigo calificando y de esa manera pues ustedes saben cuántas les faltan, cuántas deben de quedar pendientes y eso lo pueden consultar en la misma plataforma. La mayoría de ustedes creo que no estarán en esas condiciones por lo mismo de que pues ha estado permanente o ha estado persistente en estas sesiones en vivo, así que no creo que la mayoría de ustedes no, pero pues bueno, para los que no estén conectados o para los compañeros que ustedes sepan, amigos suyos que sepan que están en condiciones de reprobación, pues bueno, esa es la recomendación, que vayan juntando las actividades para los talleres de una vez, que vayan realizando las del tercer corte, pero que vayan adelantando las del primero y del segundo que hayan quedado pendientes, porque van a ser un requisito indispensable. No habrá otra manera de poder acreditar la materia. Así que por favor que no se les pase ese detalle. No sé si al momento hay alguna duda sobre cómo se va a evaluar este último corte. Me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a eso. Por ahí estoy viendo el registro de asistencia de ustedes. Se los agradezco. Recuerden, si alguno no se anotó, pues bueno, tenemos el respaldo de sus capturas de pantalla. Pero por el momento me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a la forma de evaluar. Si no hay duda, pues bueno, pasamos al tema del día de hoy. ¿No hay duda? No, profe, no hay duda. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Entonces pasamos a la sesión del día de hoy. Les digo, es un tema, los dos son dos temas muy sencillos. Nos lo llevamos, no sé, a lo mejor y terminamos un poquito antes. El primer tema, pues bueno, son los elementos del arte teatral. En su libro de texto aparecen 5 elementos principales, aunque hay más que ahorita los vamos a aclarar. Los principales elementos que se identifican en los elementos del arte teatral, pues es el relato base, conocido como libreto. Recuerden, el libreto es aquel guión en donde se establecen las pautas de comportamiento, en donde se establecen las acotaciones, los diálogos y aquellas características escenográficas que hay que montar para el montaje escénico, para una obra de teatro. Ese es el relato principal. Si no hay un relato principal, pues no tiene caso todos el resto de los elementos, porque no hay una idea principal que desarrollar o que mostrar en esta puesta en escena.
El número 2 son los personajes, pues finalmente quienes van a interpretar los personajes o los papeles de las personas o de los protagonistas o antagonistas de la obra de teatro o de aquel relato que se esté estableciendo. Y pues bueno, los personajes son quienes nos mostrarán un conflicto a través de sus parlamentos o sus discursos. Recuerden que muchas veces la forma discursiva o la forma en que se nos presentan las obras de teatro, ya sea monólogo, ya sea un diálogo, una parte o un... sí, la parte o el diálogo. El tercer punto es un escenario. Obviamente requerimos un escenario. No siempre los teatros o las obras teatrales se representan en un teatro como nosotros conocemos. Cuando nosotros vemos una imagen como esta es nuestra idea de teatro, pero no siempre ha sido así. Lo que sí es necesario dentro del escenario es que, pues bueno, exista elementos como la utilería, en este caso que son las paredes, el mobiliario, incluido, pues bueno, en este caso los personajes. Después tenemos otro elemento muy importante que es la iluminación. La iluminación no es un elemento solamente pues para que se vea la obra, sino también muchas veces la iluminación sirve para resaltar ciertas condiciones en el escenario, para señalar ciertos personajes, para llamar la atención en cierto personaje, porque la iluminación genera un contraste entre claro oscuro, lo cual, pues bueno, obviamente si está todo oscuro y de repente un personaje es señalado con la luz, ustedes van a prestar y poner atención sobre el personaje que se está siendo señalado con la luz o con el reflector. En este caso, pues bueno, muchas veces la iluminación desempeña un papel distinto. También puede ser simbólico, que represente la ausencia o la permanencia de algo. Después tenemos el sonido. Existen varios tipos de sonidos. Pueden ser los sonidos ordinarios, cotidianos, como puede ser el mover una silla, romper un espejo, crujir de la madera, preparar una comida. Y también puede ser una lejana melodía, el tráfico de los automóviles, los sonidos de la calle, un tren. O sea, estos son sonidos ordinarios que ayudan a ambientar técnicamente el desarrollo de la obra de teatro. Por eso el sonido es muy importante también en el montaje escénico. Estos son los principales elementos que se establecen en su libro, pero también me gustaría que viéramos algunos otros elementos que se consideran básicos y elementos técnicos. Dentro de los elementos básicos, pues bueno, tenemos el dramaturgo. El dramaturgo es aquel individuo, pues bueno, que es el que crea el guión para la puesta en escena. Después tenemos el director. El director es aquel que coordina lo que van a hacer qué van a hacer los personajes, cómo van a llevar sus diálogos, qué van a realizar. También él coordina a los iluminadores. Los iluminadores son los encargados de las luces, a los tramoyistas. Los tramoyistas son personas que están detrás del escenario, que están subiendo y bajando escenarios o escenografías. Recuerden que en algunas obras de teatro primero dice, está en el campo, está en la cocina, y todos esos escenarios o estos fondos se tienen que estar subiendo y bajando literalmente en pequeños, son escenografías móviles. La mayoría de esas son escenografías móviles que se suben y se bajan dependiendo de la escena en la cual se esté desarrollando la obra de teatro, y a esos individuos se les conoce como tramoyistas, y esos tramoyistas son dirigidos por el director, en este caso el director de obra. Después también tenemos a los actores, que pues finalmente sabemos que los actores personifican a aquellos individuos que aparecen en la obra. Y pues bueno, el público también se puede considerar como un elemento básico, porque pues no tiene sentido que se desarrolle una obra de teatro si no hay un público al cual mostrarle la obra de teatro. Actualmente, pues obviamente con la pandemia y todas estas actividades, pues pudiera ser que no existe un público presencial, pero sí hay un público permanente, porque si no, no habría un sentido de ser de una obra de teatro. Esos son los elementos básicos en términos de personal. Pero también tenemos los elementos técnicos. ¿Cuáles son los elementos técnicos? Pues es el escenario, o sea, la tarima, lo que está aquí, la escenografía. La escenografía era lo que les decía, que es aquello que sube y baja, como los fondos. Son fondos móviles, los cuales, pues bueno, a lo mejor un fondo es un bosque, otro fondo puede ser una casa, otro fondo puede ser una cabaña, otro fondo puede ser una habitación. Y esos fondos se van subiendo y bajando con respecto al uso que se requiera, y eso genera como cierta ambientación para el desarrollo de la obra de teatro. Después tenemos la iluminación. La iluminación también
como mencionaba anteriormente, genera cierto énfasis sobre algunos de los personajes, cierta atención, hace que ustedes muestren y dirijan su atención a ciertos personajes. El sonido, pues bueno, el sonido también es muy importante, ya lo habíamos mencionado. Sirve para crear como este entorno en el cual uno se familiarice o se sienta parte de este desarrollo, de esta puesta en escena, que le encuentre sentido, que no parezca algo raro, sino que realmente se interiorice o lo identifique como una realidad alterna. El sonido, pues bueno, puede ayudar a complementar la misma actuación de los personajes. Y otro de los elementos que también es muy necesario es el vestuario, porque no es lo mismo poner un par de personas a actuar con su ropa regular a utilizar un vestuario que lo asocie al personaje que realmente está representando. Por eso es muy importante el vestuario y el maquillaje. Después tenemos la utilería. La utilería son todos aquellos elementos móviles que complementan la escenografía. Por ejemplo, una silla, o por ejemplo, una mesa, una parrilla, elementos que son móviles, o a lo mejor un arma, una espada, un regalo, todos estos elementos que ayudan a complementar la puesta en escena se les considera la utilería. Y ya actualmente también hay otro elemento que consideramos o que llamamos como efectos especiales. Por ejemplo, en algunas obras de teatro pudiera ser que algunas obras de teatro pudiera tener no sé, a Peter Pan o alguna hada o o algún elemento alado. Nos referimos a un elemento alado a aquel personaje alado, no se refiere a que esté al lado de, sino se refiere a que tenga alas y que pueda volar. Un personaje alado es aquel que puede volar, y si en este caso alguna de las obras requiere algún personaje o va a mostrar algún personaje alado y requiere, pues bueno, mostrar que vuela, muchos de estos procesos pues, se llevan con algunas poleas, y estas poleas pues son consideradas como efectos especiales. Por ejemplo, si requieren algún tipo de explosión, algún tipo de iluminación, algún tipo de chispa, todo esto se considera como efectos especiales. Y pues también hace parte de los elementos técnicos. Técnicamente lo que ustedes estarán realizando en su maqueta de la actividad número 4 es hacer un pequeño boceto de esto, pero a nivel, no sé, más pequeño o en una pequeña maqueta. Y tendrán que tener un dramaturgo, un director, unos actores, un público, una escenografía, un escenario, una iluminación, sonido, vestuario, y tendrán que especificar en su pequeña maqueta cada uno de estos elementos para que sea válida esa maqueta. Y pues bueno, ya más o menos explicamos qué es cada uno de estos elementos. Y pues bueno, evidentemente en su maqueta estarán mostrados estos elementos. Yo les sugiero que tomen una captura de pantalla con esto, porque aquí está el listado de los elementos que son necesarios para su maqueta. De todas maneras, recuerden, esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser subida a la plataforma de YouTube, por lo tanto, pues bueno, estará disponible. Pero para que no tengan que buscar el minuto exacto en donde se habla del tema, pues bueno, yo les sugeriría que tomen una captura de pantalla y de esa manera ustedes ya tengan el listado de elementos que van a tener que contener sus maquetas. No sé si al momento hay alguna duda con respecto a los elementos básicos y elementos técnicos de la puesta en escena, en este caso del arte teatral. No sé si hay alguna duda, si vamos bien con respecto a este tema. Ok, gracias. ¿Alguien más? Si vamos bien, no sé si tengan alguna otra duda, más bien si tengan alguna duda con respecto a este tema, si no, para avanzar todavía. Vamos bien, profe. Ok, gracias. Listo, entonces avanzamos y pues bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la comparativa del teatro antiguo al teatro moderno. Cuando nosotros hablamos del teatro antiguo, es evidente que hablamos del teatro griego y del teatro romano. Recordemos que nosotros provenimos de orígenes, en este caso, mucho de la influencia. Bueno, como mexicanos tenemos influencia de origen indígena y española. Después, los orígenes españoles se rastrean sus orígenes en la herencia griega y en la herencia romana, porque recuerden que mucho del territorio hispano estuvo bajo dominio romano. Este dominio romano estuvo en contacto con las culturas helénicas, de las cuales adoptó muchos aspectos. Nos referimos a las culturas helénicas, a los griegos. Y pues bueno,
Una de las características del teatro griego es que, pues, bueno, era una construcción de piedra, una representación al aire libre, su forma era semicircular, o sea, era casi como un poquito más de medio círculo. Los arquitectos de esa época construían los teatros generalmente en la pendiente de una colina, o sea, era una colina y en la pendiente donde ya se estaba terminando la colina, construían los teatros. Esto con la intención de generar mayor eco en la parte central del escenario. ¿Por qué? Porque se produce un tipo de eco cuando rebota el sonido con la pendiente de la montaña. Por lo tanto, pues recordemos que en este periodo temporal, no sé, es el siglo IV antes de Cristo, pues obviamente no había bocinas, no había sistemas de audio en los cuales pues, las personas que estaban hasta acá pudieran escuchar los diálogos de estas personas. Por lo tanto, utilizaban la misma forma semicircular de rebote del sonido. Esto es una cuestión de física y de sonido, en el cual las ondas de sonido viajan a través del aire, pero también rebotan y hacen que se aumente la cantidad de sonido que una persona puede escuchar a pesar de la distancia a la cual se encuentra del punto de emisión del sonido. Este era algún conocimiento que ya poseían los griegos, por tanto, esa era una de las principales finalidades de ellos al construir un teatro sobre una pendiente de una montaña. Y pues bueno, esta es una representación gráfica de lo que sería un teatro. En la primera tenemos en el número 1, en el puntito número 1 es la entrada, después tenemos la gradería es donde se ponían todo el público, después el tercer punto es el tercer punto es el proscenio era técnicamente lo que nosotros conocemos como el escenario. Recuerden, ellos también en sus escenarios montaban escenografías. Estas escenografías obviamente sirven como lo que nosotros actualmente conocemos como fondos, que servían para darle cierto realce al entorno en el cual se suponía que se estaba desarrollando la acción del arte, en este caso de la obra de teatro. Y la orquesta, o no siempre era una orquesta, también a veces era un eh, sí, eran cantantes, pero no siempre en la orquesta. Muchas veces sí se acompañaban del sonido de algunos instrumentos, pero a veces eran individuos que cantaban solamente de manera individual. Dependía del presupuesto o de las características de la obra. Después por aquí tenemos un par de imágenes. Tenemos una imagen de las máscaras. Generalmente nosotros asociamos al teatro griego a las máscaras. Y esto tiene sentido porque la finalidad de usar máscaras tenía la finalidad de que los actores fueran físicamente semejantes a los personajes que iban a interpretar. Significa que pues obviamente si querías representar, no sé, a un dios malvado, pues tenía que ser con cierto gesto. Si tenías que representar a una persona melancólica, tendría que tener cierto gesto. Y esta era la idea principal que tenía el uso de las máscaras en el teatro griego. Y pues bueno, había poca acción. Muchas veces, esto era lo que les decía, en el teatro griego había poca acción en términos de representación. Generalmente quien llevaba el papel más importante era el narrador, o en este caso el coro, que narraba la mayor parte de la historia. O sea, técnicamente el coro a través del canto narraba lo que estaba sucediendo en la obra y los actores pues simplemente como que complementaban la obra de teatro, pero realmente la responsabilidad de la narración caía sobre el coro. Y pues bueno, la mayor parte de las veces, muchas de las temáticas que se desarrollaban en estos tipos de teatro griego, pues tenían ciertas temáticas religiosas. Y pues bueno, ese es en términos generales algunas de las características del teatro griego. Pues bueno, algunas de las características de las máscaras es que algunas se hacían de corteza de árbol, o sea, de madera, y de algunas fueron sustituidas por cuero de tela y algunas más por marfil. Recordemos que el marfil pues, es producto de, de, de un producto orgánico de un organismo que es el elefante. Después tenemos el teatro romano. El teatro romano adoptó muchas de las características. Si vemos aquí, pues obviamente es el semicírculo. Y el teatro romano adoptó algunas de las características del teatro griego. Recordemos que los romanos, a pesar de pues, ser una cultura un tanto distinta a la
a la cultura helénica, en este caso los griegos, pues bueno, adoptaron muchas de las características o muchos de los elementos que los mismos griegos ya estaban utilizando en su teatro. Una de las características que es evidente es el graderío en semicírculo. Evidentemente este sí solamente es un semicírculo, pero tiene otras características, ya tiene una... incorporaban un toldo para proteger a los espectadores y a los actores de la lluvia y del sol. Es lo que significa ya un cambio radical en términos de arquitectura por parte del teatro romano. Otro de los aspectos importantes es que el coro se incorporaba a la escena con los actores, a diferencia de que el coro cobraba mayor importancia en términos de narrativa en el teatro griego. En el teatro romano no, en el teatro romano casi eran a la par, se complementaban ambos aspectos. En este caso, bueno, ya habíamos hablado que de los helenos, los romanos adoptaron las gradas que formaban un semicírculo, pero no se extendía por los laterales como el griego. Significa que aquí sí era un semicírculo, o sea, la mitad del círculo y no se extendía. En cambio, los griegos sí había una extensión en el semicírculo, o sea, era un poquito más allá de la mitad de un círculo. ¿Qué más? Algunos de los actores del teatro romano utilizaban unos elementos que se llamaban coturnos. Los coturnos eran unos zapatos con una plataforma elevada de madera, y esto lo usaban con la finalidad de demostrar o de interpretar personajes nobles. Nos referimos a nobles a los que tenían un papel un poco más importante dentro de la misma obra. Por ejemplo, vamos a llamar a un presidente, bueno, en este caso no un presidente, sino un rey. Vamos a hablar un sacerdote, personajes que requerían llamar un poquito más la atención. Estos actores utilizaban los coturnos, que eran técnicamente como lo que nosotros conoceríamos como un pequeño tacón, o no sé, es una pequeña plataforma que hace que los actores se vean un poquito más elevados de lo que realmente son. Y esto con la intención de que el mismo público pueda distinguirlo a los personajes. Si los ven en perspectiva, los personajes más altos son los que tienen mayor jerarquía también. Y estas son las características, bueno, del teatro griego y del teatro romano. No sé si al momento, y esto es lo que nosotros podemos interpretar o podemos identificar que son características, en este caso arquitectónicas y de desarrollo del teatro antiguo. No sé si al momento hay alguna duda. ¿No haya ninguna duda con respecto a estos dos tipos de teatro? No, profe, ninguno. Ok, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces avanzamos. Después tenemos ya lo que nosotros conocemos como el teatro moderno. Antes de conocer antes de nosotros asociar al teatro como pudiera ser la Cineteca de la Alameda, algún teatro local a donde ustedes hayan ido. Antes de eso, a pesar de que se le considera un teatro moderno, el teatro isabelino es lo que identificamos en las dos imágenes. El teatro isabelino, no sé si hayan visto alguna película de la época victoriana o tal, en donde se desarrollaron las obras de William Shakespeare. El tipo de teatro que ellos usaban era este tipo de teatro que tiene la denominación del teatro isabelino. Y pues bueno, era un escenario con una armazón de madera, si podemos identificar. Esta es una reconstrucción. Era un armazón de madera austero pero funcional. Semejaba un patio, una posada, semejaba el patio de una posada. Una posada, pues ustedes saben que es un lugar donde las personas en la antigüedad se hospedaban por los tránsitos de los largos trayectos que tenían de una ciudad a otra. Muchas veces estos tenían puertas a los costados y puertas en los balcones. No se invertía mucho en la utilería, ya que en este tipo de teatro pues se daba mayor énfasis en los diálogos. Lo que importaba más era el contexto o lo que se decía que lo que se podía demostrar. En este caso ese era como el paradigma. Posteriormente hubo transformaciones y actualmente pues importa mucho más bien, actualmente sí se le da un punto importante o mucha importancia a la utilería, pero en el teatro isabelino no era tan importante eso, era más importante el contenido de la obra como tal. En este caso, los espectadores ocupaban un lugar de acuerdo a su posición social. Las clases bajas siempre iban de pie frente al escenario, mientras que los ricos estaban sentados en la parte más alta. Y esto no dista mucho de lo que actualmente sucede.
Si se fijan, pues obviamente en las obras de teatro, en los conciertos, sigue privando esa pauta. Finalmente, actualmente nosotros conocemos las partes superiores como palcos, lo mismo sigue sucediendo con el teatro moderno. En los teatros actuales también hay palcos, que son las partes elevadas o los pequeños balcones que están en las partes más superiores, que son, pues sí, para las personas que pues, bueno, tienen un mayor poder adquisitivo actualmente, y eso mismo sucedía en el teatro isabelino. Eh, ¿Qué más puedo? Y pues bueno, esas son algunas de las características del teatro isabelino. Después pasamos para dentro de la misma dinámica del teatro moderno, tenemos el teatro del siglo de oro español. Se le llama teatro de oro del siglo español porque muchos de los autores, en este caso como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, fueron autores que desarrollaron obras de teatro que fueron muy populares en su tiempo y se le considera como siglo de oro porque, pues bueno, la difusión se popularizó mucho en la sociedad española. Y pues bueno, en este tipo de teatro se realizaba al día, se realizaba durante el día, no había techo, a diferencia del teatro isabelino, en donde sí había un techo, sobre todo para los balcones, sí había un techo. En este caso no había un techo, era más al aire libre. Sí existían algunas telas para proteger del sol, como lo sucedía con el teatro romano. Además se acompañaba de música, en la cual avisaba del fin y del inicio de la función. El escenario tenía 3 niveles, tenía los balcones donde se sumaban los personajes, el tablado donde se desarrollaba la acción, o sea, el tablón o el tablado es lo que se considera esto, es donde estaban montados los personajes. Y por último, los escotillones, que es por donde salían los actores que representaban las criaturas infernales. Por ejemplo, aquí podían tener pequeños orificios en donde salían los personajes que, pues bueno, representaban las criaturas infernales. ¿Y por qué las criaturas infernales? Porque recuerden que durante mucho tiempo muchas de las obras de teatro todavía estaban sesgadas por temas religiosos y pues evidentemente en este caso afectaba. Después tenemos ya dentro del mismo teatro moderno, tenemos el modelo de teatro neoclásico. Si identificamos el vocablo neoclásico, se refiere a lo nuevo más la suma de lo clásico. Si ponemos atención suficiente, podemos identificar características de la cultura clásica, en este caso de los romanos y de los griegos. Muchos de estos elementos ya eran incorporados en la cultura romana, pero el teatro neoclásico, pues bueno, los restituyó, o sea, volvió a tomar elementos de la cultura helénica, o sea, de los griegos, y de la cultura latina, los romanos, y los incorporó en sus teatros, tanto en la arquitectura como en la forma de representar las obras de teatro. Y pues bueno, la mayor parte de la importancia en este periodo temporal es el realce a la creación de escenarios. Y pues bueno, esto generaba pues hasta cierto tipo algo que se conoce como mecenazgo, en lo cual muchos pintores, ingenieros, arquitectos y poetas pues estaban siendo financiados por personas de la nobleza, los cuales estaban interesados por el desarrollo de este tipo de actividad que era el desarrollo de obras de teatro. En este caso, en este momento es donde, en el teatro neoclásico es donde aparece principalmente bueno, sí, valga la redundancia, es donde se incorpora el uso de telones. El uso de telones, un telón, pues es como una cortina, la cual se abre y se cierra con respecto al avance de los actos. Por ejemplo, se termina un acto, los personajes terminaron su batalla, se cierra el acto. El siguiente acto es que se vuelven a conflictuar o hacen las paces, ahí otra vez se abre el telón, da tiempo a los actores de montar lo que tengan, la escenografía, o en este caso de cambiar su vestuario o cambiar su maquillaje, y vuelve a abrir y cerrar el telón. Una vez que abre y cierra, se marca como la pauta del cambio de escena. En este caso, para el teatro moderno, en este caso el teatro neoclásico, ya había un avance en cuestiones técnicas como la iluminación, el vestuario, la música. En este caso ya le daban un poco de realce o importancia a los términos de utilería, lo que no importaba tanto en el siglo de oro español o en el caso del teatro isabelino.
en esos casos no era tan importante la cuestión técnica. Para el teatro neoclásico ya era muy importante porque ya se trataba de representar de manera idéntica, de la manera más fiable, los elementos o una perspectiva de una realidad alterna. Lo cual a lo mejor en el teatro isabelino no se lograba al 100%, a lo mejor en el teatro español tampoco se lograba al 100%. Y en este caso, ya uno de los elementos que no adoptaron del teatro griego fue la adopción de las máscaras. Para este caso ya no se utilizaban las máscaras como en el teatro griego, se utilizaba más el maquillaje y pues bueno, el maquillaje y la utilería, o en este caso los vestuarios. Y eso generaba que, pues bueno, el telón ayudaba a generar como una diferencia o un límite entre el actor y el espectador. Le daba como tiempo al actor, le da un espacio físico y un tiempo, un lapsus para poder transformarse o mimetizarse o cambiar su estructura y poder presentarse a la nueva, pues al nuevo acto. Esa es una de las características del teatro neoclásico. Y pues bueno, ya entramos en el último teatro, que es el teatro de vanguardia, que es el que actualmente está disponible. Podemos identificar el teatro de vanguardia, pues ya les había mostrado que en muchos casos ya tienen efectos especiales, ya tiene otro tipo de características. Y pues bueno, en este caso el teatro de vanguardia dio fin al teatro convencional, adoptó una línea más abstracta cuyo diálogo es sencillo, utiliza algunos elementos como el soliloquio. Es cuando el actor, ya ustedes saben que es un soliloquio, es cuando el actor habla de manera ininterrumpida, haciendo una reflexión en voz alta y pareciera que habla consigo mismo. Por otro lado, también los apartes, bueno, ya ustedes ya saben que es un aparte, cuando el actor se aleja del resto de la escenografía y se dirige al público para darles un mensaje. Esos son elementos que se adoptaron ya en el teatro de vanguardia. Y pues bueno, hay otras consideraciones técnicas, sobre todo porque, por ejemplo, muchas veces nosotros en el teatro de vanguardia no necesitamos el paradigma de un teatro físico en términos de un teatro físico como lo que conocemos una cineteca o tal, porque muchas veces algunas obras de teatro son montadas en lugares públicos. Generalmente se puede montar un escenario en plazas públicas, en transportes colectivos, centros comerciales, y esto es rompe un poquito con el paradigma de los teatros anteriores, en donde ya existía un lugar específico para desarrollar obras de teatro. Ese por un lado, pero también en el teatro de vanguardia aparecen otro tipo de teatros. Por ejemplo, no sé si identifiquen, bueno, quizá aquí identificamos, este es un teatro también. Este es un teatro de un parque natural, bueno, sí, no un parque de diversiones, pero es un parque natural que se encuentra en Cancún, que se llama Xcaret. En este teatro representan como características de la cultura mexicana, porque muchas veces las personas que llegan pues sí, este parque natural son extranjeros y lo que pretenden hacer en las obras de teatro, bueno, en las obras de teatro o en las puestas en escena de este teatro es identificar características de la cultura mexicana. Y pues bueno, obviamente también cuando llegan mexicanos pues ven características de la cultura mexicana y pues realza como su orgullo y tal. Pero este es otro tipo de teatro que pues bueno, ha excedido como el estándar o el prototipo el prototipo de teatro al que estábamos acostumbrados. Y pues bueno, esas son algunas de las características del teatro antiguo, que en este caso está conformado por el teatro griego y por el teatro romano, y algunas características de los teatros ya modernos. Y pues bueno, se finaliza este tema con el teatro de vanguardia y algunas características que el teatro de vanguardia ya no está fijo como lo que sería el teatro clásico o el teatro, en este caso, las primeras formas de teatro moderno. Ya el paradigma es distinto. Ya hasta se pueden hacer obras en otros lugares donde antes era impensable. Aunque antes también se hacía, antes no siempre se hacía en los teatros, pero ahora es algo muy común y no es necesario tener el teatro como tal para generar este tipo de diálogos abstractos y tal. No sé si al momento hay alguna duda. No sé si al momento hay alguna duda, si hayan quedado claros estos temas.
Por ahí estaba viendo, Claro. no sé si hay No, alguna... profe. No, ok. Pues bueno, como les decía, estos eran los temas del día de hoy. Si hay alguna duda con respecto a esto, recuerden, pueden volver a consultar el video en la plataforma. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que van a tener que hacer en sus evaluaciones o en este caso con las actividades. Por ejemplo, ya ahorita ya les di un poquito más de información con respecto a lo que es el teatro antiguo, el teatro moderno. Ya ustedes ya solamente incorporarán alguna de la información que tengan disponible en su libro o alguna de la información que pueden encontrar en los videos de apoyo. Y pues bueno, generar su infografía. Pueden rescatar estos elementos que vimos el día de hoy, tanto del teatro antiguo, que es el teatro romano y el teatro griego, y el teatro moderno. Hacer esta comparativa y esa comparativa, pues plasmarla en su infografía. Ese sería como el principal objetivo de la actividad de esta semana. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Y para el caso de la... Ok, y para el caso del montaje, de los elementos del montaje escénico, pues bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. Nosotros tenemos los elementos básicos y los elementos técnicos, y estos serán los elementos que tengan que tener sus maquetas o sus dioramas. No sé si haya dudas, si no hay dudas, pues bueno, pasamos a, antes de que terminemos la sesión, antes de finalizar la sesión, les recomiendo que hagan la captura de pantalla para que ya tengan su evidencia de que estuvieron en la sesión del día de hoy. Quedamos al pendiente, quedo al pendiente de las redes sociales, en este caso de Facebook, quedo pendiente de WhatsApp y quedo pendiente de la plataforma por si llegan a tener alguna duda. Espero que no, la verdad es que considero que estos temas son sencillos y no son un tanto complicados. Quizá en otro momento sí los temas eran un poco más complejos, pero en este caso es algo sencillo, es algo que también puede ser parte de su cotidianidad. Si ustedes mismos se interesan en este tipo de actividades, pues bueno, posteriormente a que pase la pandemia ya ustedes podrán ir a alguna obra de teatro o bueno, experimentar lo que es una obra de teatro y ver cómo frente al escenario hay ciertas condiciones, pero también sería curioso que tuvieran la oportunidad de ver lo que sucede tras telón, porque también hay procesos que pues escapan de la vista principal o de la escenografía, y esa es la intención, ocultar todo lo que sucede tras telón al público. No sé si hay alguna duda. Si no hay ninguna otra duda o sugerencia o observación, si ya hicieron su captura y si ya anotaron su nombre en el chat, pues bueno, ya se pueden ir desconectando. Recuerden despedirse tanto de sus compañeros como de mí al momento antes de que se desconecten. Y pues bueno, les agradezco la atención y pues esperemos ya en la próxima sesión, pues bueno, sería la última sesión que tengamos de la materia. Y pues nada, estar atentos, por ejemplo, lo que les mencionaba, estar atentos a los talleres de recuperación y oportunidad para aquellos alumnos que no están regulares. Por favor, estén atentos, hagan las actividades que hayan quedado pendientes y que no se les pasen, por favor, para que tengan oportunidad de acreditar la materia. Recuerden que es una cuestión importante para el desarrollo de su desarrollo estudiantil en nivel medio superior. Y pues bueno, si no hay más que comentar, pues bueno, les agradezco la atención por parte del día de hoy y si gustan ya pueden ir desconectándose. Les agradecería que se pudieran ir despidiendo tanto de sus compañeros como de mí. Y pues nada, les agradezco la atención. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena tarde, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, Melissa. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buen día, Navarro. Hasta luego, profe. Hasta luego, Vicente. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Maritza. Hasta luego, Nancy. Hasta luego. Hasta luego, Alexa. Ya está, profe, sobre. Hasta luego, Martín. Nos vemos. Hasta luego, Diego. Sí. Nos vemos más tarde, Liliana. Ya no le contestó, Diego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Diego. Ya se fue. Hasta luego, profe. A lo mejor ni estaba. Hasta luego, Maritza. Ahí está todavía. Yo creo que no está. Ya se desconectó.